Le queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo por medio de Facebook Live. Yo sé bien que algunos todavía andan en Thanksgiving mode. No se quieren levantar, andan en sus PJs y dice, mejor vamos a poner la tele y mirar al hermano Rodríguez. Mejor que vengan para acá, para el edificio, hermanos. Aquí estamos contentos, alegres, adorando a nuestro Padre Celestial. Y toda oportunidad la puede hacer para la hora de adoración. Pero para todos ustedes que nos están viendo por medio de Facebook, estamos contentos que nos han sintonizado en esta ocasión. Para todos nuestros amigos de diferentes partes, bienvenidos a nuestra clase bíblica hoy en esta mañana. Para aquellos que nos están sintonizando y escuchan semana tras semana, pero no han venido a visitarnos, recuerde que estamos localizados en el 4002 East de Edinburgh, Texas, y le invitamos para que vengan y pasen tiempo con nosotros. Para el resto de nosotros, hermanos, bienvenidos a todos ustedes. Me alegro de verlos nuevamente después de una corta despedida de ustedes. Para ustedes que no estuvieron aquí el miércoles, los hermanos de diferentes lugares del área de Fort Worth mandan saludos. Fueron varias congregaciones, solo que no lo voy a mencionar a todas, pero ellos mandan saludos a todos ustedes. Y también la congregación de Austin, Texas, Southwest Church of Christ, ahí en Austin. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en esta mañana que hemos empezado al principio de este mes. Hoy será la última lección, no que sea la última lección en el proceso de ver sobre la Cristología, sino que la última lección de esta serie de servicios o estudios que hemos empezado. Estuvimos viendo al principio, ¿verdad?, concerniente a nuestro Señor Jesucristo, sus nombres, pero ahora vamos a ver concerniente a su naturaleza. Es un tema poco controversial, que desde en tiempos antiguos, hermanos, se ha y en la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que hombres en aquel entonces como Juan Calvino, y yo sé bien que estoy mencionando personas que han plantado falsa doctrina en la religión, pero sin embargo, personas que discutieron fuertemente concerniente a las naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, Juan Calvino, Martín Lutero, Zwingli, otras personas, ¿verdad?, enseñando concerniente a la palabra del Señor. Ellos tenían sus conceptos concernientes a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, solo que no es algo nuevo, forma de humano. Ellos no podían comprender ese concepto. La Biblia claramente lo demuestra, que Dios se vino los bíblicos. Y claro, ¿verdad?, que el nombre que se le dio a Jesucristo, en Mateo capítulo 1, versículo 23, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Solo que todo esto, ¿verdad?, lo entendemos, a no ser que alguno de ustedes tenga pregunta o comentario concerniente a ello. Estamos hablando de las naturalezas de Jesucristo, solo que Jesucristo es divino. Jesucristo es Dios. ¿Ok? Aquí es donde viene como quien dice, ¿verdad?, el what's the matter en inglés, ¿verdad?, lo controversial. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Note lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Dice la palabra de Dios: hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí nos está explicando que Jesucristo es Dios. Claro que Pablo está escribiendo estos versículos, ¿verdad?, estas palabras, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto: hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Solo que entonces miramos nosotros que Jesucristo no solamente tenía forma divina, naturaleza divina, pero también una naturaleza humana. Y aquí es donde voy a gastar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Humana. ¿Ok? Y esto lo vemos nosotros que lo enseña Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. En forma, bueno, se convirtió en un siervo. Y la pregunta que automáticamente entonces se hace cuando se presenta este concepto, yo sé en que la están pensando, ¿verdad? Yo sé en que alguien la va a hacer. Bueno, si Jesucristo se convirtió a un ser humano, ¿eso quiere decir que se despojó de su deidad? La tenían, ¿verdad?, en la mente. La están contemplando, ¿verdad?, para hacerla. Se despojó Jesucristo de su deidad. Es decir, que cuando Jesucristo vino a este mundo ya no fue omnipotente, ya no fue omnisciente, ya no fue la persona que era cuando estaba en la eternidad. ¿Cómo contestaría usted esa pregunta? Porque estoy seguro, ¿verdad?, que se la van a hacer. Si usted dice que Jesucristo tuvo dos naturalezas, humana y divina, es la primera pregunta que le van a hacer. La primera pregunta. Entonces, cuando Jesucristo vino a esta tierra y que se convirtió en un ser humano, miramos nosotros entonces que se despojó de todo su poder. Quiero que la pongan, esa pregunta, I want you to have it in the back burner, porque para allá vamos, ¿ok? Pero primeramente vamos a ver concerniente a la naturaleza humana. Y entonces preguntamos nosotros, ¿verdad?, ¿por qué fue necesario que Jesucristo tomase forma humana? Esa es otra pregunta que sigue, puede ser penúltima a la última. ¿Ok? Ahora entonces, la naturaleza humana de Jesucristo. Miramos nosotros que Jesucristo vino a tomar todo lo que se toma un ser humano. En otras palabras, fue una persona tricotoma. ¿Ok? Es decir, tuvo cuerpo, tuvo espíritu, tuvo alma. Esto es lo que poseemos todos nosotros, ¿verdad? Esto es lo que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Ok? Tuvo cuerpo, la palabra cuerpo en el griego es la palabra soma. Tuvo espíritu, la palabra pneuma. Tuvo alma, es la palabra psuke. Y estas palabras aquí las va a encontrar. Cuando usted tiene un lexicógrafo, ¿verdad?, o un lexicon, usted va a encontrar que estas son las palabras griegas para que podamos entender. Es decir, Jesucristo tomó la tricotomía de un ser humano. Todo esto lo vemos claramente en la palabra de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 23, en el capítulo 23 miramos en el versículo 52, que ahí dice que José fue y pidió el cuerpo de quien, de Jesucristo, es la palabra soma. En el versículo 46 dice que Jesucristo entregó, estamos hablando de Lucas capítulo 23, que Jesucristo entregó su espíritu a Dios, ¿verdad? Y ahí vamos a ver la palabra pneuma, no psuke, la palabra pneuma. La misma palabra que encontramos cuando Esteban está para morir, dice: Señor, a ti entrego mi espíritu. Es la palabra pneuma, ¿verdad? No es alma. La palabra alma, aunque no la encontramos ahí, pero en el versículo 43, Jesucristo le dice al ladrón: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo que ya entonces la pregunta viene a ser: ¿qué fue lo que fue al paraíso? No fue el cuerpo fue sepultado. No fue el espíritu fue directamente al Padre.
¿qué fue entonces al paraíso? Y esto lo lee con Hechos, capítulo 2 y versículo 27, que dice, no dejarás mi alma en el Hades. Y cuando miramos ahí, ¿verdad? La palabra alma es la palabra suke. Entonces, esto es a lo que Jesucristo estaba haciendo referencia, el suke. Entonces, claramente, él poseyó la tricotomía, era un hombre tricótomo, en donde él poseía las tres cosas que nosotros poseemos hoy en día. Y claro, ¿verdad? Que todo esto viene a apuntar a Salmos, capítulo 139 y versículo del 13 al 16. Porque ahí miramos en donde Dios es el que forma todo esto. El cuerpo se vino a formar dentro del vientre de María. Vino a nacer a su tiempo. ¿Cuándo se dio el Espíritu? Otra vez, aquí mismo dice, ¿verdad?, que Dios trabaja sus obras maravillosas. Eso quiere decir que Él también en ese proceso, el cual son 9 meses, Dios da el Espíritu. ¿Cuándo lo da? Nadie ha podido llegar al punto concreto en cuando Dios da el Espíritu, pero sabemos que Dios lo da. ¿Ok? Y claro, ¿verdad? Lo demás viene por causa de esta unión. Y es lo mismo que enseña Génesis capítulo que es 2, versículo 7. ¿Ok? Solo que cuando miramos la parte natural, la naturaleza de Jesucristo, miramos esto. Miramos esto, la Biblia lo demuestra. ¿Ok? Solo que no hay ningún problema concerniente a esto. Si tienen preguntas, escríbanlas porque el tiempo se me va, hermano. Al último le doy tiempo para eso. Dije que la escribiera, pero porque al último lo da. Ok, vamos pues entonces a lo siguiente. A lo siguiente. Sabemos que es un hombre tricótomo, pero también miramos nosotros que esta compostura, ¿verdad? Que es el cuerpo, que es Cristo. Por ejemplo, lo que vimos es una combinación de lo espiritual y lo físico, el cuerpo. Entonces miramos nosotros el desarrollo de Cristo como ser humano. Y primeramente miramos Lucas capítulo 2 y versículo 40, versículo 52. Y aquí en estos versículos, hermano, y estoy rápido, no lo estoy leyendo porque el tiempo se me va, pero estoy rápido. En Lucas 2:40 y Lucas 2:52, miren lo que ocurre. Un desarrollo que es físico, un desarrollo intelectual, un desarrollo espiritual, un desarrollo emocional. Estos versículos. Y este es el desarrollo de un niño. Nosotros como padres debemos de entender este desarrollo. Muchas veces no entendemos este desarrollo y por lo tanto, ¿verdad?, no ayudamos a nuestros niños a crecer en estas áreas. Por ejemplo, en lo físico, pues hay algunos que crecen demasiado, ¿verdad? En lo físico. Se ponen medio chubby. Y luego miramos nosotros, ¿verdad?, que en lo físico no hay ningún problema. Todo depende de la comida que comen y todo. Pero en lo intelectual, esto es donde dice que la sabiduría, en lo intelectual hay 2 vías, ¿verdad? La de Dios y la del mundo. Esto lo demuestra Santiago capítulo 3 y parece que el versículo del 13 en adelante. La sabiduría, lo intelectual, ¿okay? Para que sean intelectuales. Entonces, lo que sucede es que nosotros dejamos a nuestros niños, ¿verdad?, que la escuela los venga a entrenar en esto. ¿Ok? Y es bueno, ¿verdad? Porque queremos que acaben las escuelas, queremos que van al colegio y que vemos todo, ¿verdad? Pero esto también tiene que ir juntamente con esto. Esto tiene que ser superior. Porque dice la palabra del Señor que esto es más importante que esto. Incluso Santiago le llama a esto diabólico. ¿Entendemos?
porque no tiene ningún beneficio para el hombre interior. Y estamos hablando del hombre interior, lo espiritual, ¿ok? El desarrollo espiritual. Y también habla, dice, gracia para con quién, para con Dios. Esto se refiere a lo espiritual. Gracia para también para quién, con los hombres. Esto se refiere a lo emocional. Nosotros tenemos que entender y conocer cómo venir a interactuar entre los hombres con hombres, mujeres con mujeres, etc. ¿Okay? Solo que todo esto Jesucristo pasó por ello. En Lucas capítulo 2, versículo 40 y 52 nos enseña eso. Ese es el proceso humano. ¿Okay? Solo que apunta a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que cuando Jesucristo ya llega a la edad de 12 años, ¿ok? 12 años, ya entonces ya crecimiento ya se ve y entonces ya se entrega, ¿verdad?, a lo espiritual, porque de 12 años ellos ya tenían que entrar a un rito, a un proceso, ¿verdad?, más sobre lo espiritual. ¿Tienen ustedes eso? Había las leyes que tenían que memorizarse 633 mandamientos, leyes, lo tenían que citar de memoria. Todo esto, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso con nuestros niños. Muchos de ellos no saben ni los libros de la Biblia. ¿Verdad? A ver, mi hijo, dime los libros de la Biblia. ¿What? ¿Cómo que what? Dime los libros de la Biblia. No lo saben. Pero los judíos allá para la edad de 12 años ya estaban en lo espiritual, estaban preparados para eso. Solo que entonces miramos nosotros que ese fue el crecimiento de Jesucristo. Ok, ahora pues, viene lo tercero, el desarrollo de Jesucristo. Características de la naturaleza humana. Ok. Número 1. Capítulo 4, versículo 2. ¿Qué características vemos ahí? Mateo capítulo 4, versículo 2. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Vamos a leerlo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. Miramos que Jesucristo tuvo hambre. ¿Ok? Luego miramos en Juan, capítulo 4, versículo 6. Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice? Juan, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan, capítulo 4, versículo 6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado. Jesús se cansaba. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame a beber. Solo que miramos el cansancio y miramos que tuvo sed, ¿verdad? Ok. Solo que Jesús, ahora, también dormía, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando hubo la tempestad en el barco? ¿Qué pasó? Se durmió. Andaba agotado. Ese día Jesús había tenido que predicarles a bastante gente. Y luego, por todo lo que anduvo, entonces él se durmió. Iban a cruzar de una rival a la otra, ¿verdad? Y entonces él se durmió. Solo que todo esto son características humanas de Jesús. ¿Ok? Características humanas. Y luego también miramos nosotros que Jesucristo sufrió. ¿Ok? Sufrió. 6. Fue tentado
Esto lo habla Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Y sufrió, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Solo que, claro que hay más versículos que hablan de todo esto, hermano, pero solamente le estoy dando uno para que entendamos, ¿verdad?, que durmió, sufrió y fue tentado. Él pasó por todo esto, como usted y yo pasamos. ¿Ok? Solo que fue un humano. Fue un humano por completo. Ahora la pregunta es, ¿por qué tuvo que Jesús pasar por todo esto? ¿Por qué? Ahora sí acabamos con esta porción de estudio, ¿verdad? Les doy un tiempecito para comentar mi pregunta, que sean cortos, hermano. ¿Ahí? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo Jesús que pasar por todo esto? ¿Por qué Jesús tuvo que llegar a este punto? ¿Eh? ¿Por qué tuvo que, vamos a nomás la pregunta aquí, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que hacer todo esto? En primer lugar, porque Dios requería a un ser humano que fuese perfecto para poder quitar el pecado del mundo. ¿Saben ustedes eso? 16. Dios quería a un ser humano perfecto. ¿Recuerdan cuando en Juan capítulo 1, versículo 29, qué es lo que dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesucristo nació, ¿verdad? Mateo capítulo 1, versículo 21, dijo que Él iba a ser, ¿qué? El Salvador de todo el mundo. Solo que, ¿por qué Jesús tomó la naturaleza humana? Simplemente para poder cargar el pecado y llevarlo y derrotarlo en la cruz. Pero había ciertos requisitos que el ser humano tenía que pasar. Y uno de ellos era que, número uno, tenía que cumplir toda la ley. Toda la ley. Y recuerden lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 24. La ley, ¿a quién apuntaba? A Cristo. La ley apuntaba a Cristo. El Cristo entonces tenía que venir a cumplir todo lo que la ley decía para que Él pudiese ser aquel que podía quitar el pecado de todo el mundo. Todo. Entonces Cristo viene y la cumple. ¿Por qué sabemos esto? Porque en Juan capítulo 19 y versículo que es 30, dice, consumado es. ¿Qué fue consumado en la cruz? Fue el cumplimiento de todo. Recuerden que Cristo dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 17, no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Él vino para cumplir la ley. Y vino y la cumplió, de tal manera que cuando estaba en la cruz dijo, ya se cumplió todo. Todo lo que está escrito vino a ser cumplido por este servidor. Y lo bonito, hermanos, es de que Jesucristo lo cumplió, todo esto, sin pecado. Primera de Corintios, capítulo 5, y versículo 20 y 21. Sin pecado. Él vino a cumplir todo esto. Y por esa razón se requería que Jesucristo tomase forma de cuerpo, forma de un cuerpo humano. Porque nadie podía quitar el pecado del mundo. Todos éramos pecadores. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos estuvimos destruidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Entonces Jesucristo, por esta razón, vino para cumplir todo esto. ¿Ok? Y claro que se necesitaba, ¿qué es lo que quita el pecado y viene a sellar un pacto? La sangre. ¿Entendemos eso? La sangre. Hebreos capítulo 9 habla de todo esto. Entonces, para que esto se llevase a cabo, Cristo tuvo que derramar su sangre inocente, limpia,
Y esa sangre no solamente vino a quitar el pecado, pero vino a sellar el nuevo pacto que Cristo había establecido. Cuando Cristo llegó a este mundo y Él se desarrolló en todo lo que se tuvo que desarrollar, y Él instruyó a sus discípulos, esa enseñanza, esa instrucción es el pacto. Es el pacto, pero era un pacto ahora para todo el mundo. Entonces miramos nosotros que ese pacto no se vino a convertir en la ley de Dios hasta que fue sellada ¿con quién? Con la sangre de Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando Jehová Dios hizo pacto con Moisés allá en aquel entonces? Y él dice que no había nada mayor que él. ¿Recuerdan? ¿Qué usó? La sangre de los animales. La sangre de los animales. Pero ahora Jesucristo es Dios. Y Jesucristo, viniendo en forma de humano, derramó su sangre para sellar el pacto, que es el Nuevo Testamento. Y es lo que Hebreos capítulo 8 y capítulo 9 el apóstol Pablo está explicando. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Tuvo que venir Jesucristo en forma de humano para poder cumplir todo eso. Y ahora pues tenemos, no solamente tenemos el pecado que se ha quitado sobre encima de todo ser humano, pero también tenemos ya un pacto nuevo. Y ese pacto es el Nuevo Testamento. Y miramos nosotros entonces que esto es lo que demuestra, ¿verdad? Los siguientes versículos, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Estos textos demuestran que el Antiguo Testamento fue débil en ese sentido, y también Hebreos 8, 6 y 7, que fue débil en ese sentido, y que Cristo Jesús vino a arreglar esa deficiencia, ¿ok? Para que el hombre ya fuese perfecto. Entonces miramos nosotros que esto es el porqué. Ahora, ¿qué se necesita para que todo esto esté en pie y pueda continuar en este mundo? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesitaba en aquel entonces? En aquel entonces estaba el tabernáculo, pero se necesitaban a los sacerdotes y a un sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces a un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, quien era el importante que entraba al lugar santísimo, miramos nosotros que él cuando entraba llevaba sangre. Y esto es lo que Jesucristo derramó. Pero Jesucristo, para ser sacerdote o sumo sacerdote de todo el mundo, ya no solamente del tabernáculo, los judíos, note lo que dice Hebreos capítulo, déjenme buscar el texto. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y versículo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, Jesucristo tuvo que ser tomado de entre los hombres. Por esa razón, Jesucristo se vino y se convirtió a un ser humano. Entonces, ahora ya miramos nosotros que está todo en pie. Aquí está el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Y quién está aquí? Aquí está Cristo y aquí está el Padre. Mirándolo de aquí para abajo, ¿verdad? Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y esto es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 30. Colosenses capítulo 3 y versículo que es 1 y 2, me parece. Está sentado a la diestra. Ya es el sumo sacerdote. ¿Y qué está haciendo aquí? Está abogando, como dice 1 Juan capítulo 12 y versículo 1. Hijitos míos, no pequéis. Pero si pecáis, abogado tienes para con el Padre. Está abogando mientras que exista el mundo que se encuentra el pecado. ¿Ok? Pero en el mundo ya hay esperanza de que el pecado se pueda quitar. ¿Y cómo? Dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 8.
que ¿qué es lo que es testigo aquí en el mundo? Primera de Juan capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Noten, el espíritu, el agua y la sangre. ¿En dónde tiene contacto todo eso? En el bautismo. En el bautismo. Solo que entonces en la tierra aquí, ¿verdad? El bautismo, uno tiene contacto, ¿verdad? Aquí tiene con el Espíritu Santo, el agua, el Espíritu Santo y la sangre. Ya hemos hablado de esto. Solo que entonces Jesucristo arregló esto de aquí y arregló esto de acá. Pero sin convertirse en un ser humano, no pudo haber esto. ¿Entendemos? No pudo haber esto, hermanos. No pudo, porque no había ningún ser humano que podía hacer esto. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote y aquí se encuentra el plan de salvación, la manera, ¿verdad?, en cómo uno puede llegar a ser salvo. Así es, así es. Miren, ¿qué estaba pensando? Se me fue la onda. Eso ya señala que me estoy poniendo viejito, hermano. Ok, ahorita se me viene. Ok, entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que ocurre aquí en el mundo. Y por lo tanto miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que esto es lo que Jesucristo vino a hacer. Ah, sí, ya me acordé. Ok, ya voy para, ok. Romanos capítulo 8, versículo 3. No te lo quise Romanos 8, 3, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, porque lo que era imposible para la ley, de eso estamos hablando, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está la clave. Jesucristo vino, ¿verdad?, para cargar en su cuerpo el pecado. Él se convirtió en pecado en ese momento. Y tomó el pecado y en ese momento lo llevó a la cruz y lo crucificó. Por esa razón, ¿verdad?, hubo un momento cuando Jesucristo se sintió abandonado por el Padre. Y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios es justo, Dios es luz, no puede tener contacto con el pecado. Y en ese momento Jesucristo estaba crucificando el pecado. Estaba destruyendo el pecado. Y la razón en por qué lo estaba destruyendo, dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Note lo que dice. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no vino a socorrer a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Solo que se hizo semejante de hombre para poder librar. Y recuerden que el pecado es producto de Satanás. Satanás es el que está en control de todo esto. Cuando uno peca se vuelve un esclavo de Satanás. Entonces cuando fue Jesucristo a la cruz para destruir el pecado en su propia carne, Romanos 8:3, no solamente destruyó el pecado, sino que fue victorioso sobre Satanás. Y de ahí en adelante ya se libró. Se libró. Todos aquellos que habían muerto con esperanza en Dios. Miren, en el Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo, hubo personas que creyeron en Dios y murieron. Y en ese momento murieron ellos, ¿verdad? Y no había aún todavía esperanza para ellos. ¿Sabían ustedes eso? No había esperanza para ellos. Ellos murieron solamente creyendo ¿en qué? En la promesa. Es lo que dice Hebreos capítulo 10.
Ellos murieron creyendo en la promesa, creyendo en Dios, creyendo en lo que Dios había hecho. Ellos tenían tanta fe, pero aún todavía no había esperanza para ellos. Porque nadie había conquistado a Satanás. Nadie había sido victorioso sobre él. Hasta que no venga Cristo. Y esto es lo que el autor dice de Hebreos capítulo 10. Noten, Hebreos capítulo 10 y versículo que es. Hebreos capítulo 10 y versículo. Bueno, es 11, perdón. Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Porque aquí está hablando de todo lo del Antiguo Testamento, todo lo que hicieron. Dice, y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Entendemos? No recibieron lo prometido. Dice 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y eso, ¿verdad? Proveyendo una cosa mejor que era Cristo. Solo que la sangre de Cristo, cuando Él la derramó, cubrió hacia el atrás y para el futuro. Presente, hacia atrás, presente y para el futuro. Se me acabó el tiempo, hermano. Ahora sí, preguntas o comentarios. Algo muy interesante que podríamos también añadir es que Dios, siendo justo, como dijiste, no puede poner algo en nosotros que Él mismo no había cumplido. Por eso Cristo tuvo que vivir en forma de Dios para que, como era justo, todo fuera en justicia, para que no proveyera algo que nosotros no comprendiera, algo que nosotros no nos imponiera a nosotros que Él no había cumplido. Sí. Por eso es justo. Hebreos 4:15 habla de eso. ¿Alguien más? Primera de Timoteo 5 habla, porque es un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo,